tengo yo los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, unas visitas que hago a las colonias y trato diversos temas de coyuntura política y temas de interés en cada lugar. Con este propósito venimos por acá. Los compañeros Vite, Ivonne, otros compañeros nos contactaron hace semanas a propósito sobre todo de un conflicto que hubo donde fueron reprimidos por la policía adultos mayores, señoras, jóvenes, incluso antes de que salieran de su casa ya los estaban esperando. No habían realizado ningún acto, ninguna manifestación y ya estaban usando la fuerza pública en contra de ellos. Ni siquiera podían acusarlos de que bloquearon una avenida. Algunos, como el compañero Vite, iban saliendo de su casa y lo agarraron. Y vimos los videos donde están maltratando físicamente de una manera indignante a una persona adulta mayor. Y a propósito de ello, los compañeros entraron en contacto con nosotros, los recibí yo en nuestras oficinas y les manifestamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra coincidencia. Nosotros respetamos el movimiento de la gente, que es un movimiento de carácter civil, de carácter ciudadano, porque mucha gente coincide, aunque tenga distintos credos, pero tenemos postura, no somos neutrales. Y nuestra postura en este caso es una postura crítica hacia lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en este punto como en otros. En esta parte, digamos, sobre todo en el año 2015, finales del 2014, pero sobre todo este año, varios puntos de la ciudad se han visto sacudidos por los llamados megaproyectos, proyectos de desarrollo de altísimo impacto, de impacto negativo, que tienen varias consecuencias. Algunos de ellos, de hecho, terminan destrozando colonias enteras, expulsando a la gente que vive en ciertos barrios, cambiando para mal la vida de muchas personas. Estos proyectos, para empezar, los tiene que conocer la gente. Para continuar, deben de ser consultados, sometidos al veredicto de la población. Y muchos de ellos deben ser de plano transformados. Y hay casos en que incluso desechados. Entre esos proyectos que hemos combatido, criticado y combatido, está, por ejemplo, el caso de la ciudad de la salud en Tlalpan, donde se pretende extender un área de salud privada a costa de ciertos segmentos que hoy son ocupados habitacionalmente por la población. En el caso de los Pedregales de Coyoacán, tenían el proyecto de la llamada ciudad del futuro, utilizando la planta de asfalto, la vieja planta de asfalto, para construir ahí un proyecto de desarrollo de lujo que impactaría negativamente en una zona que es netamente popular y provocaría la expulsión de muchos habitantes. En el caso, por ejemplo, de la delegación Cuauhtémoc, se dio el proyecto de la ciudad administrativa, cuyo plan era construir en colonias como la Buenos Aires, la Doctores, la Algarín, torres de oficinas que van generando una presión sobre las zonas habitacionales que provocan que la gente se vaya o que se vendan los predios y se construyan nuevas torres para oficinas, y va cambiando la composición del uso de suelo. Otro caso fue el del corredor comercial Chapultepec, donde se pretendía construir una plaza comercial encima de 100,000 metros cuadrados de la avenida Chapultepec,
con un copete de 9 pisos en la zona más cercana al metro Chapultepec, zona, por cierto, sísmica, y por lo demás, pues significaba una privatización de una de las grandes avenidas históricas de nuestra ciudad. Dentro de esos proyectos de alto impacto se encuentra el llamado tren elevado. Los compañeros nos comentaron que se estaba dando una batalla, que tenían información, que tenían propuestas y que estaban planteando que cambie la ruta del llamado tren elevado. Ni siquiera hay una oposición a que existan nuevos transportes, pero sí existe una oposición a que estos pasen por encima de las casas, las destruyan, ya sea porque tienen que pasar el tren o por los efectos secundarios del tren. Hay dos efectos particularmente. Uno es el efecto que provoca el tren con su movimiento, ya sea los propios efectos sobre la tierra, por los movimientos que provoca, o por el ruido o el malestar que significa el movimiento constante de los trenes en zonas que hoy son totalmente habitacionales. El otro efecto se refiere al punto de llegada del tren, que engarzaría con varias líneas del metro, con otras formas de transporte, y que ocasionaría la ocupación de varias hectáreas y la provocación de una serie de fenómenos adicionales, como los comercios, tanto establecidos como en vía pública, y otros que se generarían alrededor de una zona de transborde, de transporte tan masivo, tomando en cuenta que no sería solo un transborde de habitantes de la Ciudad de México, sino además habría que agregar a los miles de habitantes de Toluca que vendrían a realizar actividades económicas a la Ciudad de México. Bueno, nos parece elemental que se tenga que consultar a la gente sobre este proyecto. Manifiesto a nombre de Morena nuestro apoyo total a la lucha que han librado aquí los vecinos de las colonias que se encuentran en esta zona, en los alrededores. Manifiesto también que hablamos en su momento con otros vecinos de las zonas más altas, porque el tren va hacia arriba, que también tienen preocupaciones similares. Comento además que hay otros elementos que han planteado los pueblos de Coajimalpa, que se refieren al tema del agua, de los manantiales, que serían prácticamente perforados y vaciados en algunos de los tramos por las obras del tren. Esto no lo vemos en esta parte baja, pero eso se advierte en la parte alta. También hay un cuestionamiento a la idea sustantiva de la realización de este proyecto. ¿Por qué tiene que haber un tren que vaya de Toluca a la Ciudad de México? Parece que ponemos a disposición del Estado de México, por presiones del gobierno federal, sobre todo del inquilino de Los Pinos, que es mexiquense, la Ciudad de México. Esto tiene que ver con el otro extremo de la ciudad. Por un lado aquí, un tren que viene de Toluca para traer a miles de habitantes de Toluca a competir a la ciudad por oportunidades económicas, y por otro lado, el aeropuerto de la Ciudad de México se lo quieren llevar al Estado de México, a Texcoco, para que el centro neurálgico del transporte aéreo de la nación y de sus relaciones internacionales deje de estar en la capital del país y se traslade al Estado de México. Nos parece absolutamente criticable la postura tan blanda, tan dócil que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal, que prácticamente está a su disposición
para realizar cualquiera de sus proyectos y cualquiera de sus caprichos a costa de la Ciudad de México. O sea que con estos dos megaproyectos tendríamos, por un lado, la pérdida del aeropuerto internacional. O sea que si se llega a concretar, la capital del país dejaría de tener el aeropuerto y ahora el aeropuerto estaría en el Estado de México. Pero eso sí, recibiríamos a miles de habitantes de Toluca que están buscando oportunidades económicas que no las encuentran en el Estado de México y que vendrían a la Ciudad de México a buscarlas, compitiendo con los propios habitantes de la Ciudad de México, que ya de por sí tienen dificultades también. ¿Y dónde está el gobierno de la Ciudad de México? Parece que, y no me equivoco, se encuentra ocupado, colonizado por el gobierno del Estado de México. Como que pasamos a ser una sucursal al servicio del gobierno del Estado de México para cumplir no con los planes que tenemos como ciudad, sino con los planes que existen en nuestra vecina entidad federativa. Bueno, estamos entonces pues muy preocupados por el proyecto que se pretende realizar. Nosotros solo les decimos una cosa: nos ceñimos totalmente, nos adherimos totalmente a los planes que determinen ustedes aquí en las asambleas vecinales. Ni vamos a dar línea de qué hacer, ni de cómo hacerlo, ni de por qué luchar, ni de cómo luchar. Ustedes lo van a determinar, pero sí quiero expresarles que cuentan con el apoyo total de parte de Morena en la Ciudad de México. Aquí hay compañeros de Morena de aquí de Álvaro Obregón, y también yo vengo como presidente de Morena en el Distrito Federal, en la capital del país, a expresarles nuestro respaldo. Las decisiones que tomen las vamos a apoyar y las vamos a canalizar a través de nuestros diputados a las autoridades correspondientes. De otra manera, si no se da una batalla aquí, pues simple y sencillamente al gobierno le importa poco, ni ha informado, ni ha consultado, pero eso sí, ya tiene plazos y fechas para realizar determinadas obras que evidentemente impactarían a toda esta zona, que por cierto es una zona afectada por las minas naturales y las minas provocadas por el traslado de miles de toneladas de tierra que se han utilizado para otras obras en otros lugares de la Ciudad de México. Entonces, nos imaginamos los riesgos de protección civil, los problemas de densidad demográfica, los problemas relacionados con el cruce de la transportación de miles de personas de la ciudad y del Estado de México. Bueno, quiero expresarles para empezar este tema. No quiero irme sin comentar otras dos cosas rápidamente. Primero, que estamos en una batalla en contra del reglamento de tránsito, que es un abuso del gobierno de la ciudad, otro abuso más en contra de los habitantes de la ciudad. El reglamento aumenta todas las multas. La más baja era de 10 salarios mínimos, ahora la más baja es de 10 a 20 unidades de cuenta, que es casi lo mismo que un salario mínimo actualmente. Hay multas que crecieron hasta un 700%, todas crecen por lo menos en un 100%. Hay multas sobre conductas que no eran infraccionadas. Por ejemplo, la vuelta continua a la derecha estaba permitida durante décadas. Ahora la infracción es como de 1,600 pesos para la vuelta continua a la derecha. Subirse a un camellón significa una multa de 14,000 pesos. Es decir, incluso son multas que son anticonstitucionales. La Constitución dice que no se puede multar a un obrero, a un trabajador, con más allá del monto de un jornal diario. Por lo tanto, pues es totalmente ilegal, anticonstitucional las multas que se pretenden imponer. Para acabarla de amolar, el 46% de lo recaudado
se lo quedará la empresa que tiene las maquinitas de las fotomultas. O sea que es un negocio redondo, es un acto de corrupción, porque ni siquiera son recursos para el erario público, para que mejore las vialidades, tape los baches, etcétera, componga las banquetas, sino que es un negocio privado a costa de los contribuyentes. Le pega a todos, a los que tienen coche, pero también a los taxistas, a los microbuseros, a los que se trasladan en el transporte público, y constituye otro abuso en contra de los habitantes. En materia de transporte y vialidad, primero aumentan el metro de 3 a 5 pesos. Luego ponen el doble, hoy no circula los sábados, y le pegan a la gente que trabaja los sábados. Y finalmente las fotomultas y el nuevo reglamento. Bueno, ya presentamos un amparo, nos han dificultado la ratificación del mismo. También solicitamos una consulta con más de 65,000 firmas. También solicitamos formalmente la cancelación del contrato con la empresa Autotráfico. Y bueno, quiero para terminar referirme a un tema muy importante, que es el de la Constitución de la Ciudad de México, y que tiene que ver con los temas que estamos tratando aquí. A veces algunos dicen, bueno, lo importante es esto, que pues esto nos afecta. Lo de la Constitución pues es más aburrido, está más lejano. Pero lo de la Constitución es lo más importante, porque un reglamento se modifica con una circular que manda el jefe de gobierno simplemente a la Gaceta Oficial. Pero una Constitución solo se modifica con las 2/3 partes de los votos de los legisladores. Vean ustedes lo que han hecho con la Constitución Federal, que era nuestro orgullo. La han destrozado y no se ha podido revertir ninguna de las contrarreformas, porque es muy difícil modificar la Constitución. Cuando se apruebe la Constitución de la Ciudad de México, lo que ahí se ponga va a ser muy importante, para bien o para mal. Nosotros queremos que sea importante para bien, pero se corre el riesgo de que sea para mal, porque desgraciadamente se puso de acuerdo Mancera con Peña Nieto, el PRD con el PRI, y acordaron que la asamblea que va a aprobar la Constitución no va a estar compuesta solo de representantes electos, sino que va a haber 60 electos por la ciudadanía y 40 designados por dedazo. No 1, 2, 3, no un representante del presidente, otro jefe de gobierno y otro del Congreso de la Unión, que ya sería un abuso, sino 40. Se trata entonces de una intervención, un abuso, un despojo. El 40% de esta asamblea constituyente va a estar decidida por el presidente, el Congreso de la Unión y el jefe de gobierno. Las cámaras van a designar a 28, el presidente a 6, Mancera a otros 6. Esos no van a pasar por el voto ciudadano. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues les voy a hacer un ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy gráfico. El PRI saca en la Ciudad de México no más del 10% de la votación, o sea que le tocarían 6 diputados. De 60, el 10% son 6. Bueno, le daría el Senado otros 6. La Cámara de Diputados otros 6. Peña Nieto otros 6. 6 por 4, 24. O sea que tendría el PRI 4 veces más de diputados de los que la ciudadanía le otorgaría con su voto. No solo es un abuso, no solo es el regreso a la era del dedazo, no solo es un despojo, sino que los diputados del PRI, ¿qué van a hacer? Si a nivel federal privatizaron el petróleo, le quitaron los derechos a los trabajadores con la reforma laboral, a los maestros con la reforma educativa, aumentaron los impuestos, extranjerizaron las playas y fronteras para permitir que puedan ser compradas por compañías extranjeras. Imagínense ustedes qué van a venir a proponer. Esta composición de la Asamblea Constituyente pone en riesgo todo lo que hemos logrado. Pone en riesgo la educación pública superior gratuita. Aquí tenemos prepas gratuitas que se hicieron en la época de Andrés Manuel, pero el PRI piensa
que solo debe ser gratuita la educación primaria y secundaria. Pone en riesgo la pensión universal de adultos mayores. Ya el PRI y el PAN, la única vez que han sido mayoría juntos, votaron por reducir la pensión universal a la cuarta parte de sus beneficiarios. Esta composición pone en riesgo el espacio público porque están privatizando aquí y allá, como lo querían hacer en Chapultepec y en otros lados lo han hecho, porque es el PRI, pero es Mancera también con el PRD. Y pone en riesgo el derecho al agua, el derecho humano al agua, porque en la Cámara Federal hay un proyecto de Peña Nieto para privatizar el agua y en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de Mancera para privatizar el agua. Estamos muy preocupados por este asalto a la ciudad y queremos pedirles que se concienticen sobre eso. De hecho, les hacemos un llamado. Si PRI, PAN y PRD se están apropiando de 40 diputados por dedazo, desde Morena invitamos a la ciudadanía a ir por los otros 60 para evitar el retroceso y la pérdida de derechos que significaría que aquellos, los del Pacto contra México, tuvieran el control del constituyente. ¿Por qué están haciendo esto? Porque saben que Morena es mayoría en la ciudad y para llevar a cabo su proyecto necesitan inflarse de manera artificial. Lo que les estoy diciendo es de suma importancia. Difícilmente lo vamos a escuchar por el radio o lo vamos a ver en la televisión. Si vengo aquí, se los digo directamente, es porque es la única forma de informarles, alertarles y de plano llamarles a una rebelión pacífica a través de las urnas. Eso es lo que les queremos pedir, que nos defendamos. Los invitamos a defenderse con Morena, los invitamos a defender a la ciudad. Si esto lo hacen ahora, imagínense más adelante. Estamos planteando, además, no solo defender lo que tenemos, sino que podamos incorporar en la Constitución varias cosas. Una de ellas que estamos planteando es esta, que ya está en una iniciativa, pero la vamos a llevar a la Constitución, que los megaproyectos sean sometidos a consulta. Todo proyecto urbano de alto impacto debe ser consultado con la sociedad, con la comunidad que puede ser afectada y que la comunidad diga si sí o si no. Si dice que sí, adelante. Si dice que no, pues no se puede hacer. Eso estamos planteando, que se eleve al rango de la Constitución de la Ciudad de México para protegernos de situaciones como la que hoy se está viviendo aquí, precisamente en Álvaro Obregón. Estamos planteando también que protejamos el espacio público y que se considere un área estratégica para que no se pueda privatizar la ciudad. Estamos proponiendo revocación del mandato. Gobernante que no sirva, que se vaya. ¿Para qué nos esperamos 3 o 6 años? Estamos proponiendo que la pensión de adultos mayores pase a la Constitución y que también en la Constitución se diga que aquí en la Ciudad de México la educación pública es gratuita desde preescolar hasta el nivel superior. Estamos proponiendo también que no se reelijan los presidentes de los tribunales y estamos proponiendo también que no se pueda heredar el cargo de jefe delegacional o alcalde a los familiares, de tal forma que acabemos con estas monarquías que el PRD ha instalado en cada una de las delegaciones del Distrito Federal o de la hoy Ciudad de México. Compañeras y compañeros, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo me voy a otra reunión parecida a esta porque tengo que informar de lo mismo. Se quedarán ustedes trabajando con las compañeras y compañeros que están aquí, pero lo que ustedes decidan lo suscribimos y lo apoyamos. Me da mucho gusto platicar con ustedes. Muchísimas gracias y que viva la Ciudad de México. Bueno, compañeros, una de las partes más importantes es que gracias a esta orientación también vamos a ver cómo